Tiempo de análisis y para ello, señora, esta edición de SportsCenter, Heriberto Murrieta. Beto, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Si el Estadio Azteca pudiera hablar, Beto, lo que contaría del Mundial del 70, lo que contaría del Mundial del 86 y lo que contaría del Mundial del 2026, es que es demasiada historia, ¿no? En esa cancha, Beto, saludos. Adal, qué gusto saludarte. Sí, hablaría a través de un gigantesco orfeón de esas bocinas extraordinarias que primero hubo, que pendían de un cable tensor de larga distancia y después se convirtió en una serie de bocinas horizontales en el Campeonato Mundial de 86. Todo va cambiando, el audio, la megafonía del Estadio Azteca, la cancha, las tribunas, los palcos. La isóptica del Estadio Azteca ha cambiado un poco, se ha reducido el aforo del Estadio Azteca, me ha tocado ver cómo bajó de 110,000 a 80 y tantas mil personas en el cupo de este monumental Estadio Azteca, una joya arquitectónica, un patrimonio de la arquitectura y de la cultura popular de la capital de la República Mexicana y que será sede efectivamente por tercera vez de un campeonato mundial, aunque ahora, Adal, se trata de únicamente una tajada del pastel, una enorme rebanada del pastel, pero no el pastel completo de la organización total de un campeonato mundial. Sí, de acuerdo. Esa tiene que ser mi siguiente pregunta, Beto. Yo entiendo que la cancha del Estadio Azteca es muy importante para los mexicanos en sí, pero en general diría para la pelota, para el deporte en el plano internacional, por lo que recién mencionabas. Pero no es muy poquito esta probadita, apenas estos partidos, entendiendo lo que representa el Estadio Azteca y lo que representa también la afición mexicana. Pues sí, es la catedral del fútbol mexicano, es un estadio importantísimo, un estadio muy cómodo, pero sí sabe a poco porque México ha estado acostumbrado en dos ocasiones diferentes a organizar por completo el campeonato mundial y aquí únicamente serán 10 de 80 partidos en territorio mexicano y de esos 10 partidos únicamente 4 serán en el Estadio Azteca, así que será muy poco. Al escuchar lo que informaba Marcelino con respecto a tanta remodelación, tanta inversión, la mudanza del América y el Cruz Azul al sagrado territorio azulgrana de la Ciudad de los Deportes, pues me hace pensar que la inversión será demasiado grande en un país que atraviesa por serios problemas económicos para albergar únicamente 4 partidos, es decir, 9 por 4, 30 y ¿qué? 36. Sí, señor. Partidos en 36, quiero decir, 360 minutos en un campeonato mundial y creo que sí es muy poquito para un estadio de tanta importancia, un estadio tan importante, un estadio tan histórico, un estadio que tiene mucho sabor a fútbol, en un país que tiene tradición futbolera, a diferencia de la poca tradición futbolera de los que ponen la mayor cantidad de dinero para organizar el campeonato mundial y que tendrán la final del campeonato mundial. Sí. Y entendiendo también, Beto, que habrá seguramente muchos aficionados mexicanos que hagan el viaje, ¿no? Porque en las Copas del Mundo estamos acostumbrados a ver y vimos muchos mexicanos en Rusia, muchos mexicanos en Sudáfrica, en Alemania, en Corea. Bueno, estando mucho más cerca Estados Unidos y Canadá, pues seguramente veremos también muchísimos mexicanos en estas otras dos sedes, ¿no? Sí, desde luego, porque aparentemente la situación económica no permite que muchos mexicanos puedan hacer esos viajes largos. Sin embargo, hemos visto a mexicanos por racimos en lugares muy lejanos como los que acabas de mencionar, con más razón en Estados Unidos y Canadá, que son países del mismo continente. Estados Unidos es un país vecino de México y Canadá es un país vecino de Estados Unidos, así que creo que la distancia en kilómetros puede permitir que muchos mexicanos vayan a dejar la dolariza y que formen parte también de la derrama económica impresionante, importante que hay en los campeonatos mundiales. Y desde el punto de vista futbolístico, pues creo que también el mexicano sabe apreciar y disfrutar lo que es el fútbol en cualquier territorio. Y también, por supuesto, siendo sedes de esa Copa del Mundo, Guadalajara y Monterrey. Hablamos también de dos grandísimas aficiones en estas dos ciudades, pero también entendiendo que tienen dos estadios de primer nivel, ¿no? El estadio de las Chivas y el estadio de los Rayados. Por supuesto, el Akron está en muy buenas condiciones, me tocó verlo inaugurarse, todavía en compañía, en un recorrido del fallecido Jorge Vergara, en aquel día histórico. Me refiero al Estadio del Guadalajara, que es un campo muy moderno, funcional, con muy buena visibilidad desde cualquier punto. Es un estadio vanguardista,
orgullo de los escenarios y los recintos deportivos de México, y ni qué decir de Monterrey, donde hay una inversión económica muy fuerte. Nuevo León es un estado boyante en ese sentido, con gran afición al fútbol. Escuchaba que van a subir los palcos de prensa, porque efectivamente en los mundiales que me ha tocado cubrir desde 1986, he visto que la franja de palcos y la zona de los periodistas está en la parte alta, no tan cercana a la cancha, así que encuentro lógico que como uno de los requerimientos de FIFA se tenga que subir la zona periodística allá en Monterrey, pero creo que son 3 grandes estadios que no le piden nada a ningún otro del mundo. Creo que sí hay un cierto rezago del Azteca en comparación con otros escenarios, sí, pero no cabe duda que los 3 van a representar dignamente a México en el Campeonato Mundial. Bueno, lo que nos espera en ese 2026, y claro que estaremos platicando, Beto. Siempre un gusto estar contigo. Gracias y saludos.